La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que es el tema de la salud? Nos sentimos honrados con la participación del doctor Leonel Liriano, quien es especialista en células madre, pero es internista, intensivista, y el doctor Silvano Rodríguez, que es nefrólogo intervencionista. Buenos días, muchísimas gracias. Como decía al inicio, vinieron de Santiago. Y eso uno lo agradece de verdad. Un gran privilegio y un honor recibirles en esta mañana en Telematutino 11. Enhorabuena. Gracias, Gracias por la invitación. Vamos a hablar de células madre y vamos a hablar de riñones. Así es. Y bueno, vamos a comenzar con células madre, doctor, porque ese es un tema que está de moda. Hay muchas esperanzas de que las células madre van a permitir curar el Alzheimer, la diabetes. Vamos a comenzar. ¿Qué son las células madres? Las células madres son células que tenemos nosotros en nuestro organismo, que yo diría que son el principal acompañante de lo que sería el sistema regenerativo. Son células que tienen la facultad de autorrenovarse. Lo que hacen esas células es que cuando se dividen, que hacen una mitosis, se convierten en una célula madre y en una célula progenitora. Porque muchas veces la gente piensa que nosotros las células pasan de células madre a una célula especializada y estas no. Estas lo que pasan es de célula madre a una célula progenitora. Esa célula progenitora lo que se encarga es de producir un linaje celular específico. Por ejemplo, células de la piel, células de la sangre, células musculares, etcétera, 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 etcétera. Entonces, básicamente eso hacen las células madre, que son células que no son diferenciadas ni son especializadas y que tienen la propiedad de autorrenovarse e inducir a que se formen tejidos específicos. Doctor, hay muchas expectativas y de hecho cuando se habló de las células madre, cuando se comenzó a hacer popular, se tenía la percepción de que servía para muchísimas cosas y que era la panacea para curar muchas enfermedades y hasta para rejuvenecer. Correcto. Al día de hoy que se ha madurado en el tema, realmente las aplicaciones para tratamiento de células madres en su práctica y en la República Dominicana, ¿en qué se está aplicando? Mire, yo voy a tratar de sintetizar eso. Básicamente, las células madres como tal son buenas donde hacen anidamiento celular, donde hacen lo que se llama en inglés homing, donde ya se pueden quedar en el tejido que uno quiere regenerar y ahí se induce la regeneración. Cuando nosotros vamos a hablar de terapia de células madre, yo prefiero hablar de terapia celular, porque lo que yo digo que va a ser más importante en el futuro y lo que yo visualizo después de todos los años que tenemos trabajando en esta área, es que ustedes saben que el cuerpo, el ser humano se forma básicamente de dos células que se juntan, un espermatozoide y un óvulo. Se juntan y forman la primera célula de un individuo que se llama cigoto. De ahí comienzan las divisiones celulares y se van formando los diferentes tejidos. ¿Cómo nosotros producimos esa diferenciación tisular cuando todas las células vienen de una sola y todas las células tienen el mismo tipo de material genético? Yeah. Lo que ocurre es que por una programación del mismo disco genético o de la misma información genética se comienzan a liberar mientras las células se van dividiendo diferentes sustancias que podemos llamar las factores de crecimiento. Hay un grupo que se llaman exosomas, péptidos y un sinnúmero de cosas que se van produciendo, se van liberando, que van apagando algunos genes y encendiendo otros. Entonces eso va produciendo que las células se vayan dividiendo en tejidos específicos. Entonces, entendiendo eso claramente, uno se da cuenta que lo más importante en el momento determinado va a ser qué información uno le transmite a la célula para que se produzca el efecto regenerativo que uno quiere. Mientras tanto, sí las células van a seguir siendo buenas y tienen una propiedad interesantísima que es que son antiinflamatorias y que al mismo tiempo tienen un poder de inmunomodulación. Pero ¿cuáles patologías, cuáles sintomatologías, cuáles enfermedades, en cuáles que alguien pueda tener para entenderlo mejor, se está aplicando actualmente? Ahora mismo, donde
con mi experiencia y las cosas que están escritas también, es en enfermedades musculoesqueléticas, lesiones, vamos a decir, deportivas o lesiones en estas áreas, y donde hay enfermedades inflamatorias y enfermedades inmunológicas. En las enfermedades inmunológicas e inflamatorias, no quiero decir que produzcan una cura completa ni efectiva, pero con el poder, como dije anteriormente, antiinflamatorio que tiene y el poder inmunomodulador que tiene, hace que estas enfermedades sean mucho menos agresivas contra el paciente. Doctor Rodríguez, los riñones son órganos sumamente importantes. Es el órgano que depura, filtro, ¿no? Que elimina. Entre otras cosas. Es una especie de filtro. ¿Cuáles son las enfermedades principales de los riñones en República Dominicana Que afectan el riñón. que afectan el riñón? No República Dominicana, Mundialmente. mundialmente, la diabetes y la hipertensión básicamente contabilizan el 80% del paciente con enfermedad renal. ¿Pero qué producen? Es decir, sabemos que hay diabéticos que sencillamente el riñón los riñones dejan de trabajar y tienen que hacerse diálisis. Sí. Pero también con la hipertensión puede anular un riñón. La hipertensión también va dañando los vasitos pequeños en el riñón y eventualmente eso va a llevar a través de una evolución de muchos años a una insuficiencia renal crónica, un daño renal. Ok, estamos preparados en la República Dominicana para darle respuesta a la demanda que hay de casos de insuficiencia renal. Si requieren diálisis o qué requieren. Y le hago la pregunta por la cantidad de pacientes que están en condiciones de esas enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, por ejemplo. Sí, yo creo que el país está en capacidad de... Me parece que en el país hay 5.400 y tantos pacientes en terapia renal sustitutiva, diálisis. Y me parece que el país sí tiene la capacidad de proporcionarle a cada paciente que necesite la diálisis, cualquiera de las dos modalidades que sea, darle sus servicios. Ahora bien, la diálisis no es el mejor tratamiento del paciente con enfermedad renal. ¿Y cuál es el mejor tratamiento y por qué? Dicen que la diálisis anula el riñón si tiene algo de función. Típicamente sí, mientras más tiempo dure el paciente de diálisis, el riñón, la función residual que el paciente tenía, típicamente va disminuyendo con el tiempo, sí. Pero y ya volviendo a hablar sobre insuficiencia renal terminal, que es cuando el paciente entra en diálisis, el mejor tratamiento para eso es trasplante, y ahí sí no se hacen todavía demasiados trasplantes. En ninguna parte del mundo siempre hay una lista grandísima de pacientes esperando trasplante, órganos, y solamente una cantidad mínima de órganos disponibles. O sea que ahí sí todavía nos falta trabajo. Hay un tiempo límite para la diálisis, a partir de la cual ya el paciente muere o no aguanta más. O puede pasarse el resto de su vida, 10, 20 años. Se ha mejorado tanto en las técnicas de diálisis, las técnicas del acceso de diálisis, los filtros que se usan en la diálisis, el personal humano, el médico, la enfermera, el técnico, que ya diálisis no es una sentencia de muerte como se creía anteriormente. Eso le iba a preguntar, que si No la es una diálisis sentencia es de una muerte. sentencia de muerte. No lo es. Ya hemos progresado bastante en todos esos aspectos técnicos principalmente que mencioné. Y un paciente en diálisis, yo dejé pacientes en Estados Unidos que tenían 18, 20 años en diálisis y trabajaban, eran funcionales en la sociedad. Y aquí tiene experiencia así de personas con tantos años. Sí. No es lo típico, no todo el mundo dura 18 o 20 años, todo depende también de la condición de ese paciente cuando entra en diálisis. Un ejemplo, si es un paciente, y esto es un caso extremo, por ejemplo, un paciente sano, 20 años, que tiene un accidente de tránsito, pierde los 2 riñones por el trauma del accidente, un paciente sano, ese paciente puede durar muchísimos años en diálisis. Lo contrario, si es un paciente ya entrado en edad, que tiene diabetes por 40 años, hipertensión, ese mismo mecanismo fisiopatológico que dañó los riñones, dañó el cerebro, dañó el corazón, y ese paciente probablemente no vaya a soportar tanto tiempo en diálisis también. Ahora, ¿todos los diabéticos terminan con daño de riñón? ¿O todos los hipertensos? No, pero diabetes con tiempo, no, y cuando digo daño en el riñón no necesariamente es diálisis, sino con algún tipo de que va desde lo más sencillo, que es un poquito de proteína que se escapa en los pipí, en la orina. Yo diría que la gran mayoría, pero no todos terminan en diálisis, ¿no? ¿Hay alguna forma de cuidar los riñones? Sí, claro. La famosa nefroprotección, claro que sí. Nefroprotección. Protección, sí.
Que eso, tomar mucho líquido. No. En la mayoría de los pacientes sí se aplica tomar mucho líquido. Hay enfermedades que afectan el riñón que quizá tomar líquido no sea muy recomendado. Un paciente que ¿Cómo claro, un paciente que tenga uno de esos síndromes que afectan tanto el corazón como el riñón, que el corazón esté débil, el riñón no esté funcionando, a ese paciente se le recomienda lo opuesto, restricción hídrica, por ejemplo. Pero sí, en el argot popular, como dicen, tomar mucha agua es bueno para los riñones y eso aplica en el 90% de los pacientes, sí. En la fórmula de los 8 vasos diarios, algo así. Eso es... no. El cuerpo le dice cuando usted debe tomar agua. Ahora está muy de moda que andan todo el mundo con unos galones de agua y que para las 7 de la noche tienen que beberse el galón. No, yo no creo que sea así. El cuerpo es una máquina muy buena y le va a decir, nos dice, usted tiene sed, beba agua. Lo importante yo creo que es no pasarse, mantenerse hidratado, pero no excederse, como sucede muchas veces. Antes de pasar la pausa, doctor Liriano, las esperanzas que había de que con las células madres se iba a curar el Alzheimer, la diabetes, eso va en camino, eso no se ha llegado. Lo que sucede es que como toda ciencia cuando comienza, las expectativas se crean en base a objetivos específicos o a cosas específicas. Antes nosotros pensábamos que solamente con células nosotros podíamos prácticamente tratarlo todo. A medida que el tiempo va pasando, los conocimientos se van asentando, uno se da cuenta de las cosas que iba hablando ahorita, que no solamente con células, sino que también nosotros vamos a necesitar los famosos factores de crecimiento, los famosos exosomas, células de diferentes tipos, porque lo que al final, por ejemplo, como demostró cuando Shinya Yamanaka ganó el Premio Nobel de la Medicina, que él logró que una célula de la piel se comportara como una célula embrionaria, y ese fue un Premio Nobel, 2012 creo que fue. Entonces, inmediatamente, aparte de otras cosas, nosotros nos dimos cuenta que la forma en que tú le das la orden a la célula es tan importante o más que la célula misma. Entonces se comenzó a crear más conocimiento alrededor de eso. Yo creo que con la terapia celular, que es como yo le llamo, no células madre como tal, como hacíamos antes, en la terapia celular nosotros sí vamos a encontrar, sin ninguna duda, la cura de la mayor parte de las enfermedades que no tienen cura en este momento, que son la mayoría. Con su permiso, doctor Liriano y Rodríguez, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía nos quedan muchos puntos de interés, tanto con la terapia celular y con la nefrología. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados de recibir a dos distinguidos profesionales de la medicina que vienen de Santiago de los Caballeros, donde ejercen allá en sus especialidades el doctor Leonel Liriano, internista, experto en terapia celular, y el doctor Silvano Rodríguez, nefrólogo e intervencionista. La medicina, según dicen los expertos, las enfermedades cambiaron mucho después de la pandemia del COVID. Y mucha gente debutó con muchas cosas. En el caso, doctor Rodríguez, de los riñones, ¿cuál fue el comportamiento? Realmente mucha gente quedó con lesiones en los riñones producto del COVID. Sí, como toda infección, el COVID puede y afectó muchos pacientes renales. Pacientes renales de nuevo, dígase que tenían riñones previamente sanos, le dio la infección por COVID, acabaron internados en una unidad de cuidado intensivo, quizás en ventilación mecánica, con un tubo por la boca para respirar. Afecta el riñón de muchísimos mecanismos diferentes. La mayoría recuperan función renal, inclusive hasta se normalizan, pero una parte quedó o en diálisis o quedó con insuficiencia renal crónica de grados variados. ¿La insuficiencia renal no siempre lleva diálisis? No, solo cuando está muy avanzada. ¿Y cómo se trata la insuficiencia renal? Yo creo que esa es la mejor pregunta, porque eso es lo que, a mi entender, es lo que el paciente tiene que entender cuando sale de la consulta de cualquier nefrólogo. No existe, lamentablemente, un medicamento que yo pueda prescribirle al paciente, mira, tómate eso para que baje la creatinina, que es el marcador de función renal. Entonces, lo primero es identificar los factores de riesgo que tiene ese paciente. Por ejemplo, un paciente de 55 años, masculino, fumador,
diabético por 20 años, hipertenso por 15 años. Esos son sus 3 factores de riesgo: fumador, diabetes, hipertensión. Tiene insuficiencia renal, estadio 2, 3, 4. ¿Qué yo le digo a ese paciente? La forma de mantener tus riñones estables, de que no progrese más rápido de lo que va a progresar, es controlando esos 3 factores de riesgo. Tiene que asegurarte que tu diabetes esté bien controlada, tiene que asegurarse que su hipertensión esté bien controlada y tiene que tratar de dejar el tabaquismo. Esa es la forma en que se maneja la insuficiencia renal, manejando los factores de riesgo ¿El que se están tabaquismo causando. influye mucho? Sí, claro que sí. Daña todos los vasitos pequeñitos y donde No me están los digas. vasos más pequeños en el cuerpo, los vasos sanguíneos más pequeños en el cuerpo, es en el ojo y en el riñón. Incluyendo juca, etcétera. Todo. ¿Cómo es? Unos aparatitos que Sí, hay. los famosos vapors y eso, Vapors. todo eso hace daño, sí. No me digas. Sí, Oh. sí. Doctor, y el riñón tiene relación con la hipertensión arterial. Uno siempre piensa que la hipertensión arterial es producto de un mal funcionamiento del corazón. Yo creo que, no creo, sí, el riñón probablemente sea la causa de la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Tiene como 5 o 6 mecanismos diferentes por el cual sí produce hipertensión arterial. Y la mayoría de los medicamentos para controlar o manejar la presión arterial van a trabajar en un sitio específico en el riñón. O sea que sí. Doctor, el consumo de proteína, que mucha gente dice, esos suplementos proteicos y algunas de las sustancias que se usan cuando se hacen ejercicio, que afectan el riñón, ¿eso es cierto? No es Si cierto. no me asusto, si me bebo mi dosis de proteína, no es 25, cierto. 50 Obviamente, gramos, eso no va a hacer nada. Obviamente una persona sana puede tomar sus suplementos proteicos. Hay uno de los suplementos proteicos que el nombre se parece mucho al laboratorio que usamos para los riñones, pero no afecta al riñón. Siempre y cuando tenga un paciente sano. Ahora bien, hay enfermedades de los riñones que sí hacen que el paciente desperdicie o elimine muchas proteínas en los pipí, que es una cosa totalmente anormal. Y esos pacientes sí tienen que vigilar la cantidad de proteína que ingieren. Si tiene alguna patología, pero si no, Exacto. no hay problema. No. Doctor, ¿cada qué tiempo uno debe hacerse la prueba de creatinina? Es uno de los laboratorios básicos que se le ordena a todos los pacientes cuando se va a hacer su examen físico anual, cada 6 meses o anual. Voy a aprovechar esa pregunta para desviarme un poquito. La medicina es preventiva y nos estamos orientando en hacer una medicina preventiva. Hay un comité en Estados Unidos que se encarga de determinar, por ejemplo, cuándo las mujeres tienen que hacerse una mamografía, un Papá Nicolau, cuándo los hombres o todo el mundo tiene que hacer una colonoscopía. Y ese comité recientemente le plantearon a los que toman las decisiones que se debe de medir la cantidad de proteína en los pipís para detectar lo más temprano posible la insuficiencia renal crónica. Que es... ¿Pero eso es a través de la creatinina o es otra prueba? Eso es en la orina. La creatinina se la hacen cuando usted vaya a un médico, siempre se la van a hacer porque es uno de los análisis como Y si decimos, sale básicos. alta, indica algo. Mientras más alta, peor, sí. Ok. Si sale alta, hay insuficiencia renal ya. Doctor, ¿y por qué cuando uno se va a hacer una resonancia, una tomografía y tiene que usar un medio de contraste, le piden Exacto, que lleve la una prueba de creatinina? Excelente pregunta, porque ese es el día a día de nosotros, los nefrólogos siempre nos llaman. Sí, son 2 tipos de estudios diferentes, la tomografía con contraste y la resonancia con contraste. El contraste o la tinta que se usa para pintar los órganos en la tomografía es un material muy pesado, muy denso, y sí afecta a los riñones y tenemos intervenciones que podemos implementar antes de que al paciente le den el medio de contraste por la vena o por la arteria para prevenir que esa tinta que es bien pesada afecte a los riñones. Ya en resonancia, que es magnética, que es algo que se llama gadolinio, es un poquito más complicado porque si el paciente tiene enfermedad renal, no se elimina y se puede depositar primero en la piel y luego en los órganos y causa una condición que es bien rara, yo solamente he visto una, se llama esclerosis sistémica nefrogénica, que es intratable. Entonces, en esos pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada, digo avanzada que el riñón esté funcionando menos de 30%, si es necesario administrar el gadolinio, el contraste de la resonancia magnética, hay que dializarlo 3 veces según la guía. Inmediatamente, de la sala de radiología, de ahí a la sala de diálisis, hoy, mañana, pasado mañana, 3 veces para remover el 98-99% de ese contraste y no se deposite a causar esa
esclerosis que causa sistémica. Doctor Liriano, yo vi en una entrevista que usted participó, que usted decía que el envejecimiento es una enfermedad. Correcto. Y que, bueno, y las esperanzas que hay, las investigaciones, las inversiones que se están haciendo, grandes capitales. Hay mucho enfermo. Habemos mucho enfermo. Así es. Yo sostengo, y yo creo que hace unos años atrás, cuando yo vine aquí la primera vez, debe ser como 12 años, yo siempre he dicho que la vejez es una enfermedad y que eventualmente nosotros vamos a poder curarla. ¿Por qué yo digo esto? Por ejemplo, nosotros tenemos enfermedades genéticas de diferentes tipos, como el síndrome de Down, por ejemplo, que es un trastorno genético en el conteo y la forma que están distribuidos los cromosomas. Y esa enfermedad, si nosotros logramos resolver ese problema, probablemente el paciente pueda ser curado. Entonces, en nosotros, los hombres, cuando hablo de hombres, porque ahora es complicado hablar. Sí, lo del género. Exacto, es complicado. Entonces, yo le pido perdón a ese grupo porque yo soy de mi generación y tengo mis limitaciones, ¿verdad? No lo hago con mala intención. Tenemos el problema de que a medida que el tiempo va pasando, las células siguen haciendo la misma función, pero cada vez menos efectiva. Y eso es el envejecimiento. Pero eso a partir de cuando uno nace dice que comienza a envejecer. Correctamente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, en el primer año de vida, algo que se usaba para nosotros medir el envejecimiento, todavía se usa, pero ahora se usan otras cosas, es el telómero. En el primer año de vida, el telómero se acorta prácticamente 2/3 de lo que con el que tú naces. Entonces de ahí se va acortando poco a poco porque en ese periodo la cantidad de células que se multiplica el hombre son muchísimas. Entonces, ¿por qué nosotros vemos acortamiento del telómero? Esa sería una pregunta interesante. Y esa respuesta no se ha dado. Yo digo que el acortamiento del telómero es como la fiebre, que indica que algo malo está pasando. No es la enfermedad, sino el indicador de que algo malo está pasando. Y esos suplementos, doctor, que garantizan el crecimiento del telómero otra vez y que son famosos y que son costosísimos, ¿realmente funcionan? Yo, por ejemplo, o sea, yo soy una persona muy afortunada, siempre digo, y Dios me ha llevado a hacer relaciones por todos lados, como tenemos tanto tiempo hablando de esto. Y la primera persona que desarrolló un tratamiento que realmente fue efectivo contra el acortamiento del telómero fue un doctor en California, apellido David. Y él desarrolló una terapia a base de un grupo de suplementos y hormonas y cosas que hicieron que el telómero dejara de acortarse, inclusive en algunos casos, porque tomara un poquito de longitud otra vez, se elongara un poco. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se consigue eso. Y la terapia antienvejecimiento de la que nosotros hablamos, o envejecimiento fisiológico, está más dado a que el paciente dure más tiempo vivo, con una mayor calidad de vida y siendo funcional. Pero, ¿y cómo se llama ese medicamento? Ejercicio, digamos. ¿Se consigue? No, realmente la terapia para evitar que el paciente envejezca tiene varias cosas. Primero, disminución del estrés, ejercicio es importantísimo, una dieta adecuada, muy importante. Y hay una cosa que cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, que es el dormir. Nosotros, por ejemplo, nos dicen siempre, tú duermes mucho, ¿cuánto? Y a uno lo hacen sentir culpable cuando tú duermes 8 horas. Por ejemplo, cuando uno está en medicina y está en formación, el día que uno duerme 4 horas, se siente feliz porque generalmente uno se pasa ese periodo de formación donde tú duermes 3 horas al día como mucho, porque no te da, el tiempo no te da.
Y así te pasas tus 7, 6, 7 años. Entonces, después que tú te acostumbras a eso, sale, por ejemplo, afuera y comienza a dar clases en la universidad, en una clínica, en un hospital, qué sé yo cuánto, y así te pasa la vida sin dormir mucho. Pero yo le digo a la gente que duerman sus 8 horas, por lo menos 8 horas, y que se sientan orgullosos de dormirla, que no se sientan culpables. El dormir esas 8 horas es tan importante como cualquier otra cosa y más. Doctor, finalmente, el nefrólogo que es intervencionista, ¿qué significa eso? Es un tema que me apasiona mucho. Es los pacientes de hemodiálisis. O sea, tenemos 2 modalidades de diálisis. Me voy a concentrar en la hemodiálisis, que es la que se hace por la sangre. Necesitan un acceso vascular. Idealmente, que no sea un catéter, que son los tubitos plásticos que van en las venas grandes aquí. Idealmente debe ser una fístula que la hace el cirujano vascular, la crea en el brazo, generalmente, o en la pierna. Eso por el trauma de las agujas de diálisis, que son 2 agujas 6, 14 o 15, son 2 lapiceros casi. Van dañando la fístula, que esa es la línea de vida del paciente de diálisis. Y la intervención del nefrólogo, lo que yo practico, es que a través de cateterismo, lo que la llamamos cirugía mínimamente invasiva, procedimientos mínimamente invasivos, podemos ver dónde está la lesión en el acceso de diálisis que no está permitiendo que el paciente se dialice adecuadamente. Y vemos la lesión y podemos resolver ese problema a través de baloncitos, vejiguitas que se inflan, stents que se ponen y eso. Mantener el acceso patente, rescatar el acceso de diálisis. Que yo me convierta en parte del programa que no es participar. Ahora me da la curiosidad, ¿cuánta gente ha entrenado en eso aquí? ¿De nefrología? No, yo solo. El doctor estudió en la Universidad de Cornell, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Qué pena no tener más tiempo. Ramón, tenemos que decir dónde están los doctores. Sí. ¿Dónde se puede contactar al doctor Silvano Rodríguez y después el doctor Liriano? Sí, yo practico en el Hospital Carvalho Ibáez y tengo mi práctica privada en la Plaza Clínica Corominas, que es el edificio relativamente nuevo de la Clínica Corominas, en la restauración esquina Cuba, suite 416, piso 4, consultorio 16. Mi número de teléfono es 809-763-6099. ¿Y el doctor Liriano? Yo tengo un consultorio en la Unión Médica del Norte, en el Centro Médico Cibao, en la Clínica Bella Forma, pero básicamente estoy teniendo mi práctica en el Banco de Sangre Doctor Liriano. El teléfono ahí es 809-608-4227. Bueno, no solo nos resta agradecer usted trasladarse al programa y hemos aprendido muchísimo. Tanto de terapia celular, ya yo jamás voy a decir células madres, y también de la parte de la nefrología. Muchísimas gracias. Nos vamos a comercial. Gracias.